grande celebración acá. Pero si ustedes se acuerdan también, una de las primeras reuniones que tuvimos acá, declaramos Santana un lugar santo. ¿Por qué un lugar santo? Porque aquí nos estamos reuniendo el pueblo de Dios, que es un pueblo santo. Y la misma presencia de Dios estará con nosotros acá y está con nosotros. Para la gloria del Señor. El Señor dijo, no hay carnavales en Santana. Quiero que mi pueblo se reúna a escuchar mi palabra y aprender acerca del reino de los cielos. Hoy, martes de carnaval, estamos acá. Por la gracia y por la misericordia de Dios, estamos tranquilos. Se suspendieron los lecos acá, la monadera, y hay que darle gracias a Dios también por nuestras autoridades, el alcalde y también por el honorable representante Yair, que viendo la situación que hubo aquí de luto en las familias, decidieron suspender pues esta fiesta porque era como un choque doloroso para la familia después de haber perdido dos miembros de sus familias, de sus familiares, que hubiese aquí jolgorio y cuestiones, ¿verdad? Eso era muy doloroso, pero Dios vio y definitivamente por eso estamos nosotros hoy reunidos acá en esta tranquilidad y en esta paz que Dios nos da. Siendo así, vamos a darle gracias al Señor entonces por su bondad y que nos ayude, porque hoy continuamos todos los martes, como todos los martes, exponiendo la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro o la carta a los Efesios, entendiendo que si bien es la carta a los Efesios, también es una carta para los santaneros, los que estamos acá, porque Dios es el mismo siempre, ayer, hoy y siempre. Él no varía, Él no cambia y su palabra es la misma. Esta palabra que nosotros estamos compartiendo y estamos enseñando, se ha enseñado a través de los siglos, desde que el apóstol Pablo la escribió y lo mandó a los Efesios. Lo que hacía la iglesia primitiva es que cuando ellos recibían una carta específica hacia una comunidad cristiana, en este caso los Efesios, ellos sacaban copias y la mandaban al resto de las iglesias para que recibiesen la enseñanza que el apóstol daba a las iglesias acerca del reino de los cielos y acerca de la palabra de Dios. Por eso es que hasta el día de hoy nos llega a nosotros la palabra de Dios, que es lámpara a nuestro camino. Es la luz que alumbra nuestra vida para que nosotros podamos andar agradando a Dios. Le decía yo a un hermano en estos días que la bendición de Dios, toda la bendición de Dios es sobre su palabra. Si usted recibe la palabra de Dios y la hace suya, usted vive conforme a la palabra de Dios, es ahí donde Dios va a enviar la bendición, porque Dios bendice es a su palabra. Por eso es bueno que estemos nosotros reunidos, porque no solamente vamos a ser aprendices de la palabra, sino que la estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que la vayamos haciendo, para que sea parte de nuestra vida, porque es así como Dios envía bendición entonces a nosotros. Dios nuestro Padre, te damos gracias porque nos reúnes aquí en la tarde de hoy, preciosa tarde, en el nombre de Jesús. Nosotros estamos reunidos es en el nombre de Jesucristo, para alabar y glorificar tu nombre y asimismo también aprender acerca de tu palabra, que es viva y eficaz y es lámpara a nuestro camino. Ella es más preciosa que el oro y la plata. Enséñanos a cada uno de los que aquí estamos, oh Dios, a atesorarla, a apreciarla, a desearla. Y asimismo oro, Señor, para que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros, para que podamos comprender, no solamente en estas clases, sino cuando meditamos en tu palabra, en nuestras casas, tú nos des sabiduría y entendimiento para poder conocerte y asimismo honrarte. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, dándote gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén significa así sea. Así sea, Señor. Cúmplase la oración que estamos elevando delante de ti. Estamos compartiendo Efesios capítulo 2. En esta ocasión vamos desde el versículo 11 en adelante.
en esta ocasión, solamente por hoy, yo voy a leer el texto de la Reina Valera, que es la Biblia que generalmente se usa, pero hay otras Biblias, hay otras versiones más modernas. Esta que está acá es un folleto con una Biblia más moderna, un lenguaje más moderno. Por eso me gusta usar este de acá, porque es más comprensible. Pero lo que vamos a hacer hoy es leer los dos, para que usted vea que está diciendo lo mismo. En la Reina Valera dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora escuche usted esta versión, que dice lo mismo, pero con un lenguaje diferente. Dice: los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados, y ellos se llaman a sí mismos los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos, y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. No formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pues bien, ¿qué quiere decir este pasaje? Es lo que vamos a explicar. Vamos a estar leyendo las Escrituras y la vamos a explicar, para que usted la pueda entender al máximo. Lo que dice esta porción es que los judíos definitivamente estaban convencidos de que eran los únicos que tenían el favor de Dios, y los no judíos, o sea, todos nosotros que no somos judíos, no teníamos el favor de Dios. Ellos hacen la diferencia en este lenguaje, hablando de los que son de la circuncisión. ¿Por qué se le identifica a los judíos como los de la circuncisión? Porque era el único pueblo sobre la tierra con la cual Dios hizo un pacto, hizo un trato con ese pueblo a través de un pacto que Dios hizo con Abraham, el patriarca. ¿Qué pacto hizo Dios con Abraham, el patriarca? Porque de Abraham desciende Isaac, hijo de la promesa. Dios le había prometido a Abraham que él tendría un hijo, y de este hijo saldría la nación de Israel, que sería, en el caso, millones de millones de judíos. Y a esta descendencia de Abraham, a través de Isaac, su hijo, es lo que recibiría la promesa de Dios. Ahora bien, cuando Dios le da a Abraham esta promesa, Abraham tenía 75 años y estaba casado con Sarai, una mujer ya también avanzada de edad. Tenía 10 años menos, tenía 65 años. Mire usted, esas son las cosas que hace Dios y nosotros no llegamos a entenderla. Dios le promete a un viejo y a una vieja que van a tener un hijo. No se lo dijo cuando estaban jovencitos, sino esperó que fuesen viejos. ¿Por qué, se pregunta uno, Dios actúa así? Porque Dios quiere toda la gloria para Él. Porque Dios quiere hacerle ver al mundo, a la persona que recibe la promesa, que la promesa no depende del hombre. La promesa de Dios depende de Él mismo. Mire, a los 75 años Abraham recibe esta promesa
porque él se quejaba, decía, Señor, ya yo estoy viejo y no tengo descendencia. Él oraba con Dios, le decía, me estoy poniendo viejo y no tengo descendencia, no tengo hijos. Y él era un hombre a que Dios lo había llamado y le había dicho, te voy a bendecir y te voy a multiplicar, te voy a hacer una nación grande, le dijo Dios a Abraham cuando lo sacó de su tierra. Y cuando él lo sacó de su tierra, no era un chiquillo, ya era un hombre maduro y tenía a su esposa Sarai. Y ellos salieron obedeciéndole a Dios. Bueno, llegado el tiempo, fue pasando los años y Abraham veía que él no tenía hijos con Sarai. Y entonces él va en oración. Por eso es importante aprender a orar, porque Dios responde a la oración de los que él llama. Dios responde la oración de aquellos a quien él llama. Porque Dios cuando nos llama es porque él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y él no nos va a dejar a ciegas para que nosotros andemos a ciegas en este mundo, sino que él va a darnos dirección. Él va a darnos respuesta a nuestras inquietudes con respecto a nuestra relación con Dios. Así sucedió con Abraham. Abraham pasó el tiempo y decía, oiga, tú me sacaste de mi tierra, me dijiste que me iba a dar una gran descendencia. El tiempo está pasando y yo no veo que esto ha pasado. ¿Y qué le dice Dios? Dios le dice, te voy a dar, porque yo te saqué, y el hijo que tendrás, ese hijo, en ese hijo yo me voy a glorificar. Y voy a bendecir a las naciones, a todas las naciones, a través de tu descendencia, por medio de ese hijo. Bueno, Abraham esperó, eso fue como a los 75 años que él recibió esa promesa, y él miró a su mujer. Su mujer tenía 65 y dice, ¿cómo va a ser esto posible? Esto está duro. Entonces, ¿qué hizo Sara a los 65 años cuando ella reciba esta promesa? Dice, yo voy a dar a luz, no me que va. Eso no va a ser posible porque ya yo estoy vieja. Entonces, ¿qué hizo Sara? Pensamiento de persona, de hombre, de pensamientos naturales. Quiso ayudar a Dios. No cometamos nosotros el error de tratar de ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Él es soberano, Él es todopoderoso para hacer posible todas las cosas que Él ha prometido para nuestras vidas. ¿Qué hizo Sara al ver que los años pasaban y ella se estaba secando? Agarró a una empleada suya, a una esclava suya, jovencita, tal vez de 25 o 30 años, la Biblia no lo dice, pero era joven. Dice, no, para que Dios le dé a Abraham hijos, no va a ser a través mío, va a ser a través de mi esclava. Y vino ella y le ofreció su esclava a Abraham, le dice, aquí está la mujer con la cual Dios va a cumplir tu promesa. Cuidado con los consejos de las mujeres. Cuidado con los consejos de las mujeres, que a veces se vuelven así medio tapiadas. Bendito Dios. Las mujeres son ayuda idónea para los hombres, eso sí es cierto. Son ayuda idónea, pero a veces se le ocurren unas ideas que el hombre no puede irse solamente porque se lo dijo su mujer. ¿Y por qué te atoraste? Casi la tonterina. Bendito Dios. Por eso Dios nos ha dado sabiduría. ¿Qué hizo Sara? O Sarai en ese tiempo le dice a Abraham, Abraham, ven acá, ya yo estoy vieja, tú todavía eres un hombre con fuerza, pero ya yo no puedo tener hijos. Toma mi esclava, llégate a ella, ten relaciones con ella, para que se cumpla la promesa que Dios te dio. Y Abraham miró a esta muchacha y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Venga para acá. La señora le estaba dando permiso y Abraham ni corto ni perezoso dijo, amén. Por eso hay que tener cuidado. Hay que mantenerse firme en la palabra de Dios, porque esta palabra se va a cumplir a pesar de que las circunstancias nos digan a nosotros que eso es imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Tenga presente esto. Para Dios no hay
nada imposible. Eso va para su vida. Dios no ha terminado con usted. Él va a terminar el propósito por el cual a usted Él lo eligió y lo llamó. Porque ya usted ha sido elegido y llamado por Dios para que Dios manifieste su gloria en su vida, en la vida de usted. Pero deje que Dios haga la obra. No trate de ayudarle, porque Dios es suficiente para hacer lo que Él ha dispuesto para usted. Pues Abraham dice, bueno, si esta es la ayuda que me da y la mujer me lo está consintiendo, bueno, se allegó a la mujer y le dio un hijo. Esta jovencita quedó preñada, dio a luz un hijo llamado Ismael. Ismael es el padre, el patriarca de todos los árabes. Por eso es que hasta el día de hoy los pueblos árabes pelean contra Israel, porque se hicieron enemigos. ¿Por qué se hicieron enemigos? Sigo relatando la historia de Abraham, porque esto es importante. Porque llegado el tiempo de Dios, y aquí hago un alto, un énfasis, Dios cumple sus promesas al tiempo de Dios, no al tiempo nuestro. Muchas veces queremos que no, que suceda ya. Es ahora que quiero la bendición de Dios. Pero Dios dice, alto, es en mi tiempo, no en tu tiempo. Hasta el tiempo de Dios, Él va a estar preparándonos, para que nosotros seamos entonces el receptáculo de la bendición de Dios, que no nos haga daño. Porque si Dios nos da una gran bendición antes de tiempo, nos podemos matar con esa bendición, porque no la sabremos administrar. Hay que esperar que Dios nos forme, hay que esperar que Dios haga la obra en nosotros para recibir la bendición de Dios, que no nos haga daño y no nos traiga tristeza y dolor y sufrimiento. Pues bien, pasado el tiempo, Ismael fue creciendo, se hizo un muchacho de 12, 11 años, y Abraham y Sara pensaban que ese era el hijo de la promesa. Pero Dios no había llegado el tiempo de Dios. Llegando el tiempo de Dios, Abraham tenía 99 años. ¿Mire usted? 99 años tenía Abraham, pero todavía tenía fuerza. Y su mujer Sarai tenía 89 años. Si antes a los 65 años estaba viejita, imagínense usted ahora a los 89. Era una pasita. Sí, ella estaba arrugadita. Hacía años que ya no tenía la costumbre de las mujeres, la menstruación. Ya no la tenía, se le había secado el vientre. De su vientre, naturalmente, no podía tener hijos. Así, cuando ya el hombre no puede hacer nada, entonces dijo Dios, ahora voy yo a glorificar mi nombre. Oiga, vino Dios y visitó a Abraham y le dijo, dentro de un año, a partir de esta fecha, Sarai, tu mujer, te va a dar a luz un hijo. Cuando Sarai escuchó eso, se echó a reír. Yo una vieja, bueno, voy a decir, yo una viejita, voy a tener un hijo. Claro, porque ella miraba su condición de vieja, pero Dios miraba era el poder de su palabra, el poder de la palabra de Dios, es lo que Dios miraba, porque la palabra de Dios tiene poder para que en tierra seca Él saque a la luz vida, que fue lo que sucedió con Sarai. Oiga, a los 89 años, ella quedó encinta. ¿Cómo quedó encinta? Por el poder de Dios, no por la fuerza de su cuerpo, sino por el poder de Dios. A los 100 años de Abraham y a los 90 años de Sarai, ahora llamada Sara, ella dio a luz el hijo de la promesa que Dios había prometido. Bueno, de Isaac descienden los judíos y de Ismael descienden los árabes, los pueblos que luchan hasta el día de hoy contra Israel. ¿Por qué luchan hasta el día de hoy contra Israel?
Porque a la edad de 12, 15 años, 16 años, Ismael, que era el hijo mayor, cocoteaba y molestaba a Isaac. No podían vivir juntos. Y llegó un momento en que Sara le dijo a Abraham, su marido: echa a la esclava Agar, llamada Agar, madre de Ismael, échala de nuestro campamento porque está molestando a Isaac. Ismael está molestando a Isaac. Y en efecto, Abraham la echó. Le dio dinero, le dio posesiones, le dijo: váyase, porque no podemos vivir juntos. A partir de ese momento nace la enemistad entre Ismael e Isaac, que es la enemistad que tienen los judíos y los árabes hasta el día de hoy, que son hermanos de sangre, descendientes del mismo padre. Pues bien, ¿por qué este énfasis en Abraham? Porque la Escritura dice que Abraham es el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios de que él sería padre de multitudes. Y llegó un momento en que estaba Isaac ya un muchacho, no dice la Escritura cuántos años tenía, pero ya era un muchacho, posiblemente 12, 13, 15, 16 años, 20 años, no sabemos. Pero Dios le dice a Abraham: Isaac, el hijo de la promesa, nacido en su vejez, nacido en la vejez de su mujer, le dice Dios a Abraham: sube al monte y sacrifícame a tu hijo. Oh, duro ese pedido de Dios, durísimo ese pedido de Dios. Quiero decirle algo: muchas veces Dios nos pide a nosotros cosas duras para nosotros. Escúcheme, voy a repetirlo. Muchas veces Dios nos pide a nosotros cosas durísimas, difíciles, que a nosotros nos parecen difíciles. ¿Dime? No es castigo, eso no era un castigo, era un pedido de Dios, una demanda de Dios. Una demanda de Dios. Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Abraham amaba a Isaac, lo amaba, ese era el hijo que él había estado esperando. Toda la esperanza de Abraham estaba en Isaac, y era un muchacho. Y Abraham pensaba: él va a ser el heredero de todo lo que yo tengo. Y Abraham era un hombre rico. Y Abraham sabía que a través de Isaac él tendría muchos nietos y muchos bisnietos. Por eso para Abraham era difícil lo que Dios le estaba pidiendo, era algo duro. Ahora pensemos en nosotros. ¿Qué Dios nos está pidiendo hoy a nosotros que nos es difícil dejarlo? Que es duro dejarlo. Que es un sacrificio que Él nos está pidiendo a nosotros. Piensen, yo no sé. Cada uno de nosotros tiene algo que aprecia mucho, está muy apegado a ello. No lo sé. Pero el Espíritu nos dice hoy que por más difícil que nos sea desprendernos de algo que apreciamos, atesoramos, nos gusta, y Dios nos lo está pidiendo en este tiempo, démosle, ofrezcámoselo. Así como Abraham, al escuchar este pedido de Dios, dijo Abraham: sí, Señor, voy a presentarte en sacrificio al hijo que tú me diste. Y preparó todo, preparó a Isaac, su hijo, y le dijo: vamos al monte a presentarle sacrificio a Dios. Y ahí van los dos al monte del sacrificio. Al tiempo Isaac se extraña. Isaac se extraña y dice: bueno, traemos el fuego, traemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Le dice a Abraham, su padre: sigamos porque Dios va a proveer. Dios va a darnos el cordero para el sacrificio. Ya ahí
Abraham estaba declarando palabra de confianza en Dios. Pues bien, llegaron al lugar del sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham agarra al muchacho, lo amarra, lo pone sobre el altar, que era una piedra. Lo pone sobre el altar, prepara el fuego, la leña, saca el cuchillo y va a dar el golpe para matar en sacrificio a su hijo, al que amaba. Imagínese usted el corazón de Abraham, cuánto le dolía, cuánto él sufría, porque en ese momento él estaba en una balanza: o desobedezco a Dios y mantengo a mi hijo, mi único hijo, vivo, obedezco a Dios y le ofrezco a mi único hijo. Pero Abraham pensaba también: poderoso es Dios para devolverme a mi hijo, porque ya yo estoy viejo. Y ahora Sara está más vieja, ya tenía como 110 años, 115 años, ya no había esperanza ninguna. El único bien que tenía Abraham era su hijo Isaac. Y en ese momento, en la obediencia a lo que Dios le pedía, él tenía el cuchillo en su mano y dispuesto a golpear con el cuchillo en el corazón de su hijo. Yo imagino que él cerró sus ojos, no lo dice la escritura, pero yo imagino a un padre que tiene un hijo, un único hijo, y lo va a sacrificar porque Dios se lo pide. Eso tiene que ser algo doloroso y de mucha confusión también. ¿Cómo Dios me va a pedir esto? Si esto es lo que yo aprecio. Pero yo tengo que ser obediente a Dios. Esto es lo lindo de este pasaje. La obediencia a Dios debe ser a pesar de lo que nos cueste. ¿Me está escuchando? Tenemos que aprender a obedecer a Dios, por más que nos cueste en esta vida. Porque después de la obediencia hay exaltación y bendición. Dios bendice al hijo obediente. ¿Cuánto quiere la bendición de Dios? Bendito. Yo también la quiero. ¡Oh! Tengo que ser obediente a mi Dios. No importa lo que me pida, yo pongo mi confianza en Él. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y fue a dar el golpe. Pero cuando él iba a hacer así, escuchó la voz del ángel que le dijo: ¡detente, Abraham! Y Abraham se detuvo. ¡Oh! Dios siempre llega a tiempo. Escúcheme. Dios siempre llega a tiempo. Aleluya. Sí, amén. Dios nunca llega tarde a nuestro favor. Nunca. En el tiempo de Dios Él obrará. Y Abraham se detuvo. Y cuando él se detuvo, escuchó un balido. ¡Ah! ¡Ah! Era un carnero enredado en los cachos cerca donde él estaba. Ciertamente Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Entonces Abraham pudo sacrificarle a Dios el sacrificio que él pidió. Aunque Dios le pidió a su hijo. Y aquí hay una enseñanza. Dios le estaba enseñando a Abraham a desprenderse de su hijo amado, así como Dios Padre se desprendería muchos años, siglos después, de su propio hijo Jesús. ¿Captó usted esto? Así como Dios le estaba pidiendo a Abraham: sacrifícame a tu hijo, a quien tú amas, Dios le estaba dando un mensaje a la humanidad y a Abraham. Así como yo le pedí a Abraham que sacrificara a su hijo que amaba, porque Dios hablando, Dios eterno,
he decidido sacrificar a mi hijo por amor a la humanidad, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me siguió? ¿Captó usted esta enseñanza? Dios le estaba enseñando a Abraham y a la humanidad que Dios haría lo que le estaba pidiendo a Abraham, que sacrificara a su hijo, a quien amaba, porque Dios había dispuesto en su corazón sacrificar a su propio hijo, al Dios eterno, a Cristo, en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues bien, Isaac es devuelto a Abraham en el monte como si hubiese sido resucitado. En el corazón de Abraham, él ya lo había dado en sacrificio, pero Dios no le permitió que llegase hasta ese punto, porque Dios mismo sacrificaría a su hijo. Y Abraham e Isaac descienden del monte como si Isaac hubiese resucitado. Y de ahí es donde nacen los judíos. Y a los judíos es que Dios les da la palabra y las promesas que les dio a Abraham. Pero Abraham es llamado el padre de la fe. Y como padre de la fe, no solamente es padre de los judíos naturales que se circuncidan. Ustedes saben que los judíos se hacen la circuncisión. Se cortan el prepucio cuando tienen 8 días los varones. Porque ese es el pacto que hizo Dios con Abraham. Ya cuando nació Isaac, a los 8 días, Isaac fue circuncidado. Abraham se circuncidó a la edad de 100 años. Y todos los varones de su casa también se circuncidaron. Ese era el pacto que Dios había establecido con Abraham. El pacto que era una figura del pacto que Dios, el nuevo pacto que Dios haría con la humanidad, con la muerte de su hijo en la cruz del Calvario. Esa es la circuncisión que Dios ya en la cruz del Calvario, es la circuncisión de la cual nosotros, los no judíos, participamos, que es la circuncisión del corazón. Dios circuncida nuestro corazón duro para darnos un corazón sensible a la voz de Dios. Y ser sensible a la voz de Dios nos lleva a obedecerle a Él, obedecer su palabra y obedecer su voz. Termino aquí. Amén. Usted lo dice con tanta alegría como que si estuviera cansado. Sí, gloria a Dios. Sí, ya cumplimos la hora acá, no, de 35 minutos. Bendito Dios. Sí, gracias. De allá mismo, sí, del río Éufrates, que es justamente el lugar donde Dios plantó el Edén y donde cayó Adán y Eva. Pero bueno, Adán y Eva cayeron. Pero para eso entonces Dios envió a su Hijo para recuperarnos a nosotros que nos había perdido. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están acá. ¿Dime? ¿Un daño? ¿Jamón? Ah, bueno, no sé. Después me dice, a ver de qué se trata, porque ahora mismo no entiendo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a parar acá la enseñanza, porque me parece sumamente importante lo que el Espíritu nos ha traído en la tarde de hoy. Nosotros estamos hablando en la palabra de que, voy a volver a leer, en Efesios, viendo acá a veces me saca el texto que estamos compartiendo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Los judíos los llamaban a ustedes los no circuncidados, y a ellos se llamaban a sí mismos los circuncidados, pues ellos se circuncidan el cuerpo. Ustedes no son judíos, ciertamente nosotros no somos judíos, porque los judíos, al circuncidarse su pene, al cortar su prepucio, ellos hacían pacto con Dios,
Y solamente los judíos eran los llamados a hacer pacto con Dios, porque eran los descendientes de Isaac, el hijo de la promesa, que nació milagrosamente. O sea que todos los judíos son descendientes de un milagro, el nacimiento de Isaac. Y a todos los judíos, ellos tienen, a los 8 días de nacido, tienen que circuncidarse los varones, porque ellos eran los que iban a recibir la promesa de Dios. Pero ¿qué hizo el Señor, nuestro Padre? Al enviar a Jesucristo y morir en la cruz del Calvario, Cristo rompió la separación y la enemistad que había entre los judíos y los no judíos, o nosotros los gentiles. Y de los dos hizo un solo pueblo. Porque Dios lo que hace es romper la enemistad que hay entre los pueblos por medio de Jesucristo. Y no solamente entre los pueblos. Él quebranta la enemistad incluso que hay entre las familias. Él quebranta la enemistad que hay incluso entre hermanos. Él quebranta la enemistad incluso que hay entre vecinos. Él quebranta la enemistad incluso que hay entre los barrios. Él quebranta la enemistad incluso que hay entre naciones, cuando Cristo es levantado y nos atrae a sí mismo. Bendito Dios. Vamos a orar. Aquí terminamos. Vamos a orar para que entendamos de que Dios, o para Dios no hay nada imposible. Y lo que Él nos pide a nosotros, por más que nos cueste a nosotros darlo, lo que vamos a recibir en cambio es mucho mejor. Démosles a Dios lo que Él nos pide. Seamos obedientes y aprender a desprendernos de aquellas cosas que Él nos pide. Dios nuestro Padre, te damos gracias por esta tarde. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado acá, hermanos y hermanas. Y te pido una bendición especial sobre ellos. Señor, fortaléceles en tu conocimiento. Y asimismo, Dios, trae sabiduría a sus corazones. Por hambre de tu palabra, hambre de ti, hambre y sed de ti, para que cada día, juntos como pueblo tuyo, te busquemos. En nuestras casas, en oración, en meditación de tu palabra, en el estudio de tu palabra, de manera individual, y también cuando nos reunimos aquí en el parque como familia tuya, como nación santa. Gracias te damos porque la obra que tú estás haciendo con nosotros es maravillosa. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que empiecen a gustar de tu presencia, de tu bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.